Bueno, iniciamos hoy la devolución final de la segunda actividad, que era sobre la abstracción. Antes de entrar a los trabajos en sí mismos, yo quería hacerles algunas recomendaciones, en realidad algunos recordatorios. La primera de ellas es que tengan ustedes la idea de que debemos sumar enseñanzas, que las actividades no son espacios divididos entre sí, o sea que se termina la actividad 1 y todo lo que aprendí en la actividad 1 ya no me sirve para la segunda o la tercera actividad, de ninguna manera. Esto es una sumatoria de aprendizajes. Así que todo lo que vimos sobre las técnicas, todo lo que vimos ahora ya sobre composición, sobre cómo armar una lámina, una hoja, ustedes tienen que incorporarlo a los trabajos sucesivos, no lo tienen que dejar olvidado y no volverlo a instrumentar o a usar. Otra de las cosas que es de índole práctica. Ustedes hacen una primera entrega parcial el primer viernes de una semana, ¿no? De cuando se larga el trabajo. Ese material ya está subido, el docente ya lo tiene. Lo que ustedes tienen que subir en la segunda parte, la segunda semana, para ese viernes donde se entrega el trabajo final, es lo nuevo, lo que se ha agregado. Es decir, la continuidad del desarrollo, del proceso, de la producción de ustedes, más el trabajo final. Y por favor, numeren las hojas, denle un orden que el docente, cuando se las corrija, cuando se las evalúe, pueda saber cuál es la primera hoja, la segunda hoja y la tercera, porque en este proceso de croquis, de ideas tan sueltas, de dibujos tan libres, hay que saber cuál es el desarrollo, ¿no? Cronológico, es decir, el orden en que las ideas de ustedes se van desarrollando. Así que colóquenle un orden numérico a las hojas. Las entregas tienen un día límite, que ustedes saben que es un viernes la primera parte, que es la de la primera parte del desarrollo, los croquis, los bocetos, las primeras ideas, y luego la segunda parte, la evolución y el trabajo final para ese segundo viernes. Ese viernes se entrega ese trabajo y de alguna manera ya se va a evaluar o queda archivado para evaluarse ese trabajo. Ustedes pueden continuar mejorándolo, completándolo, rehaciendo cosas, si quieren rehacerlas, es decir, una lámina que la consideran que está mal, por supuesto la conservan, pero hacen una nueva mejorándola, indicando cuál es la corrección. Ahora, eso no se vuelve a entregar, sino hasta el final. Es decir, no se vuelve a subir para no confundir un trabajo con otro. Todo eso que ustedes mejoran a posteriori de la última devolución, lo entregan cuando termina el curso, en lo que podemos llamar la entrega final, con la evaluación final. Bueno, ahora vamos a comenzar, sí, a hablar de los trabajos que ustedes hicieron para esta etapa. En primer lugar, vamos a hablar de lo primero que ustedes tienen que hacer, aunque ya lo hemos hablado en la devolución anterior, con respecto a la guía, a las fichas bibliográficas. Ustedes tienen que leer atentamente la guía para evitar trabajo de más, comprenderla y comentar todas las dudas que ustedes tengan en el foro para que nosotros se las podamos resolver lo antes posible y ustedes puedan encarar el trabajo de la mejor manera posible y con economía de medios. Pero también tienen que leer las dudas de los compañeros, no solo fijarse si respondieron la duda que yo he planteado, sino la duda de los compañeros, porque les puede aclarar muchas cosas. También tienen que prestar atención a los tips de cómo fotografiar los trabajos, cómo subirlos a la página, cómo hacer hasta una perspectiva desde el primer tip que presentó Guillermo, economía de medios, la abstracción, todos esos tips que nosotros hemos subido están en forma permanente para su permanente consulta. En ese sentido, vamos a ver algunas cosas interesantes de las que ustedes han entregado. En primer lugar, una salvedad sobre este trabajo que lo tomamos como ejemplo. Fíjense que en una simple hoja A4, sin necesariamente hacer un cuadro sinóptico, se pueden jerarquizar conceptos poniendo títulos, subtítulos, remarcaciones, subrayados, flechas
que me van llevando de un concepto a otro, jerarquizando esos conceptos, no poniendo todo ni copiando todo textualmente, sino jerarquizando los conceptos, eligiendo algunos de esos conceptos y poniéndolos en una hoja. Sí tengo que hacer la salvedad para este trabajo como para tantos otros, que sería recomendable que trabajaran sobre hojas blancas, para liberarnos de lo que puede ser el cuadriculado o el rayado de una hoja, para que eso no nos guíe. Fíjense que este trabajo, que está bien trabajado desde el punto de vista del diseño, de la jerarquización, como yo les había dicho, obedece necesariamente al renglón. Si nosotros tuviéramos una hoja en blanco totalmente, nos podríamos permitir en el manejo de ese espacio salir de la horizontalidad del renglón y trabajar otras circunstancias, como intenta en algún momento, en este caso, alguna flecha que transgrede los renglones. Veamos algunos otros casos. Fíjense cómo en este caso, a pesar de no tener renglones, el trabajo también obedece a la horizontalidad. Pero la hoja, al ser en blanco, al no tener, digamos, la norma del rayado del cuadriculado, nos permitiría manejarnos en cualquier dirección, vertical, horizontal o oblicua, si nosotros lo queremos, o curva incluso, ¿no? Es decir, para poder liberarnos y poder diseñar ese espacio en blanco como nosotros queremos. Ahora bien, dentro de estos trabajos podemos ver otros en los cuales, si bien se está trabajando en una hoja A4 y en hoja rayada, no responde a la idea de lo que nosotros hablamos cuando hablamos del diseño de una hoja. Fíjense que en el primer caso no se completa la hoja, es como si se hubiera tomado un apunte. No hay un diseño, una composición de esa hoja. Cuando hablo de composición, me estoy remitiendo a la clase de Franco, obispo, cuando nos habló de cómo se disponen o cómo debemos disponer los distintos elementos en forma intencionada. En los dos casos es simplemente una libreta de apuntes, no es una hoja diseñada por un estudiante de diseño. A eso nos referimos cuando jerarquizamos y ubicamos libremente en un espacio en blanco los conceptos que nosotros queremos transmitir, aun cuando se trate de texto. Con más razón cuando se trata de tanto texto, porque tenemos que ser sintéticos y claros. Si continuamos viendo algunas cuestiones con respecto a este trabajo, pasamos ya al tema del proceso, que es el desarrollo de la actividad. Es decir, cuando una vez entendido el trabajo, comenzamos con las primeras ideas. Pero es fundamental esto de la comprensión del trabajo, porque leer bien la guía y entender el trabajo que tengo que hacer evita caminos equivocados. Nosotros, después de entender el trabajo, elegíamos un concepto que era abstracto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que podían hablar? Y me tomo de algunos conceptos que ustedes han entregado, caos, depresión, equilibrio, etc. En ese sentido, el proceso de la actividad nos presenta algunas ideas interesantes. Desde los primeros croquis, se empiezan a plasmar las ideas. Fíjense en este caso cómo se cuadricula, ¿no?, la hoja, la primera de ellas, y comienzan a aparecer distintas ideas con algunos comentarios que nos van ubicando qué es lo que está siguiendo el compañero, ¿no? Cuál es la idea que está siguiendo. Y lo importante es que está trabajando con ideas diferentes, y cada una de ellas tiene mayor éxito o no tanto, y allí va el diseñador encontrando el camino. En la segunda y en la tercera vemos un trabajo similar con distintos elementos. Continuemos con la siguiente imagen y vemos cómo esos elementos que se han estudiado empiezan a plasmarse ya en una especie de idea final. Una idea final que todavía tal vez le falte algún tipo de elaboración o lo que fuera, pero que proviene de los estudios anteriores. Es decir, acá quiero destacar como interesante esta especie de economía de medios, donde el compañero de ustedes ha puesto un cartelito ahí al lado del trabajo, como una especie de economía de medios, para contarnos qué es lo que esa imagen está significando para él. Vamos a continuar con otros ejemplos, interesantes también, por el desarrollo que han tenido.
En este caso vamos a ver primero las seis imágenes del proceso, donde observamos que vamos de lo difuso a lo preciso. ¿Qué es lo que pasa en la cabeza nuestra cuando estamos diseñando? A nosotros se nos presenta un trabajo a realizar, como en este caso un concepto determinado que tengo que representar gráficamente, y empiezan las primeras ideas borrosas. Fíjense en la primera imagen. Es una idea con una serie de anotaciones que luego van elaborándose e incluso se toman parcialidades. En la segunda imagen, fíjense cómo la idea del rayo y la idea de que ese rayo corta, quiebra y le va buscando colores. Y después fíjense que en la tercera imagen se transforma en algo diferente, pero que evidentemente proviene de la idea anterior. Es decir, hay una coherencia desde una primera idea que luego se va ajustando hasta llegar a una idea final. Todos estos ejemplos, en algunos de ellos eh, no se obedece estrictamente a las consignas. Fíjense, por ejemplo, en este dibujo del medio, donde la famosa línea quebrada son más de las dos líneas propuestas, ¿no? Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas, porque lo quebrado es para nosotros cada vez una recta nueva. Pero lo tomo como ejemplo, simplemente para que vean otra vez cómo se trabaja desde la primera lámina con texturas, con lo que podría llegar a llamarse el fondo o las texturas de algunas figuras, con la idea de la línea quebrada por separado, y luego viene la conjunción de los elementos armados en una composición final. Fíjense cómo la idea del triángulo, la punta o el ángulo del triángulo hacia arriba, se mantiene en las dos ideas. La idea del círculo, en forma diferente, pero también se mantiene, o sea que el diseñador va por ese lado desde el punto de vista gráfico. Hay entonces una coherencia entre lo que se estudia y lo que se define. Y hay otros ejemplos. Bueno, este es del mismo autor, del mismo compañero, donde acá sí las dos líneas curvas son realmente dos, no más, porque la curva da continuidad, y vuelve a trabajar con la idea de ascensión, con la línea ya quebrada es una línea curva. Son todos procesos que el diseñador va llevando adelante para obtener distintos resultados. En este caso, se obtuvieron tres alternativas diferentes. Alternativas le llamamos a trabajos o a ideas ya muy terminadas en sí mismas, aunque no necesariamente son las finales. Estas son alternativas. Después el diseñador se decidirá por una de ellas o por la evolución de una de ellas, cualquiera le parezca mejor. Y si seguimos viendo otros ejemplos, tomando otra vez desde el principio, los primeros croquis, tal vez al lápiz, sin color, difusos, allí en la segunda lámina, arriba a la izquierda, aparece el primer color, una especie de rosa suave, un estudio, porque hace estudios parciales, lo cual es perfectamente válido, hacer estudios parciales, saber cómo queda un par de líneas con una de las figuras, o los puntos con las figuras, para luego poder totalizar la idea y darle unidad. Fíjense cómo a partir del trabajo similar con figuras geométricas similares, las va moviendo, las va disponiendo de manera diferente, buscando cada vez lo que mejor represente la idea, porque ese es el objetivo. ¿Cuál es la gráfica que mejor va a representar mi idea? Fíjense que continuando con este trabajo, evoluciona ya con mayor determinación. Nuevamente volvemos a la idea. De lo difuso lo voy precisando. Lo mismo que sucede en mi cabeza, yo lo voy plasmando en la hoja. Hasta llegar abajo a la derecha en una lámina que podemos llamar final o trabajo final, o uno de los intentos de trabajo final, ¿no? En este caso, el compañero de ustedes tenía otras láminas que lo seguían evolucionando. Pero fíjense cómo se va yendo, cómo se va precisando desde lo difuso hasta lo más detallista. Bueno, continuemos con otra y vamos ahora a ver el tema de las etapas desde los primeros esquemas hasta la concreción final.